Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos a conmigo hoy. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a nuestro querido Kanyaman y su reciente visita a la clínica. ¿Crisis o nuevo proyecto? Esa es la pregunta que nos quema a todos, y hoy vamos a intentar encontrar algunas respuestas, o al menos algunas pistas. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Y si ya son parte de esta gran familia, pues gracias por estar siempre au. Son lo máximo. Bien, ahora vamos al grano. Kanyaman, el nombre que resuena en los oídos de millones de fanáticos alrededor del mundo. Un actor turco que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Lo hemos visto crecer en pantalla, desde sus primeros papeles hasta convertirse en un icono internacional. Su sonrisa, su mirada intensa y esa energía arrolladora lo han catapultado a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más codiciados del momento. Pero últimamente las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N han estado zumbando con un rumor que ha dejado a muchos preocupados y curiosos a partes iguales. Kanyaman en la clínica. ¿Qué copyright esto pasando? ¿Será algo serio? ¿Deberíamos preocuparnos? Todas estas preguntas rondan en nuestras cabezas. Las fotos y los vídeos que circulan muestran a Kan entrando y saliendo de lo que parece ser una clínica en Italia. Y como siempre sucede cuando hay una situación superíndice 3N ASU, las especulaciones comienzan a volar pido que un alcu superíndice 3N. Algunos hablan de una crisis personal profunda, de copyright ese extremo que lo ha llevado al límite, de problemas de salud que han obligado al actor a buscar ayuda profesional de manera urgente. Otros, optimistas y aferrados a la esperanza, sugieren que se trata de algo completamente diferente, un nuevo proyecto cinematográfico ambicioso, un papel que requiere una preparación superíndice 3N física o mental específica y rigurosa que se está llevando a cabo en estas instalaciones. Incluso algunos aventurados hablan de un retiro espiritual para conectar consigo mismo y alejarse del ruido mediático. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, amigos míos, la verdad es que al día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva y concreta. Kanyaman y su equipo han mantenido un silencio absoluto y copyrightico al respecto, lo que obviamente no ha hecho que alimentar las especulaciones y los rumores. El misterio se cierne sobre nosotros como una densa niebla. Pero como buenos detectives que somos, vamos a analizar la información superíndice 3N que tenemos disponible, las pistas que hemos recopilado y a intentar descifrar este enigma que nos tiene a todos en vilo. No vamos a dejar piedra sin remover. Primero hablemos de la teoría de la crisis. Es innegable que la vida de una celebridad, especialmente una del calibre de Kanyaman, puede ser extremadamente demandante, agotadora y abrumadora. La presión superíndice 3N mediática constante, el escrutinio público implacable, la agenda apretada y repleta de compromisos, las expectativas de los fanáticos que a veces son imposibles de cumplir, todo eso puede pasar factura a la salud mental y emocional de cualquiera, incluso del fuerte. El brillo y el glamour de la fama a menudo ocultan una realidad mucho compleja y desafiante. Además, recordemos que Kan ha estado trabajando arduamente en varios proyectos simultáneamente, viajando constantemente entre Italia y Turquía, aprendiendo nuevos idiomas para sus papeles, entrenando físicamente de forma intensa y extenuante. Es una locura. Un ritmo infernal. No será sorprendente que todo este ritmo frenu copyrightico, esta vorágine de trabajo y presión superíndice 3N, haya llegado a un punto de quiebre. Si esta fuera la razón superíndice 3N, si Kan estuviera atravesando una crisis personal, será completamente comprensible y lo único que podríamos hacer es enviarle nuestros mejores deseos, nuestras energías positivas y esperar que se recupere pronto, que encuentre la paz y la tranquilidad que necesita. La salud mental es algo sumamente importante, un pilar fundamental de nuestro bienestar, y nadie debería sentirse avergonzado de buscar ayuda si la necesita. Al contrario, es un acto de valentía y responsabilidad. Además, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias luchas internas.
A veces olvidamos que detrás de la imagen pública hay un ser humano vulnerable. Pero antes de que nos pongamos demasiado pesimistas y nos dejemos llevar por la tristeza, vamos a explorar la otra posibilidad, la que nos llena de esperanza, el nuevo proyecto. Esta teoría tiene algunos puntos a su favor que no podemos ignorar. Can Yaman es un actor que se toma muy en serio su trabajo, que se entrega por completo a sus personajes, que no escatima esfuerzos para ofrecer lo mejor de sí mismo. Lo hemos visto transformarse físicamente para diferentes roles, ganando o perdiendo peso, cambiando su apariencia, aprendiendo nuevos idiomas con una dedicación superíndice 3N admirable y sumergió copyright-dándose por completo en la piel de sus personajes, hasta el punto de hacerlos suyos. No será descabellado pensar que esta visita a la clínica es tu copyright relacionada con la preparación superíndice 3N para un nuevo papel que requiere una disciplina y un entrenamiento específicos, rigurosos y personalizados. Quizás tú trabajando en un personaje que requiere un cambio radical en su apariencia física, una transformación superíndice 3N sorprendente que nos dejará boquiabiertos, o tal vez es tu copyright aprendiendo alguna habilidad nueva y desafiante como artes marciales para una película de acción superíndice 3N, o un deporte extremo para un papel que lo exige. Incluso podrá ser que es tu copyright recibiendo terapia psicólogo superíndice 3 jica especializada para prepararse para un papel emocionalmente demandante, un personaje con una historia difícil y compleja que requiere una gran sensibilidad y empatía. Las posibilidades son infinitas y todas son igualmente emocionantes. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman ha estado involucrado en varios proyectos prometedores en los últimos meses, proyectos que han generado una gran expectativa entre sus fanáticos. Se rumorea que estuvo trabajando en una nueva serie de televisión superíndice 3N que promete ser un con diéresis copyright sito arrollador, así como en una película que lo consolidaru como una estrella internacional. No será sorprendente que esta visita a la clínica sea parte de la preparación superíndice 3N meticulosa para alguno de estos proyectos, un paso necesario para alcanzar la excelencia y ofrecer una interpretación superíndice 3N memorable. Ahora bien, también copyright N podrá ser algo completamente diferente a lo que estamos imaginando, algo que se escapa a nuestras elucubraciones. Tal vez simplemente es tu copyright recibiendo tratamiento para una lesión superíndice 3N deportiva, una dolencia física menor pero que requiere atención superíndice 3N mu copyright dica, o para alguna otra molestia que no reviste gravedad. O quizás es tu copyright participando en algún programa de bienestar holístico o desintoxicación superíndice 3N para mantener su salud en u con diéresis superíndice 3 óptimas condiciones y contrarrestar los efectos del estru copyright S. La verdad es que no lo sabemos con certeza, y hasta que Can o su equipo no se pronuncien al respecto, todo son conjeturas. Lo que sabemos con certeza es que Can Yaman es un hombre reservado, discreto y que no suele compartir detalles de su vida personal con el público. Es comprensible que quiera mantener cierta privacidad, especialmente cuando se trata de temas delicados como la salud. Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad y a manejar nuestros problemas personales de la manera que consideremos adecuada. Entonces, ¿qué copyright podemos hacer nosotros, sus fanáticos, mientras esperamos que Can o su equipo hagan alguna declaración superíndice 3N oficial que aclare la situación superíndice 3N? Pues creo que lo más importante es evitar difundir rumores y especulaciones infundadas que puedan dañar su imagen o generar angustia entre sus seguidores. En lugar de eso podemos enviarle nuestros mejores deseos, nuestro apoyo incondicional y nuestra energía positiva, en lo que sea que es tu copyright pasando. Mostra copyright mosle nuestro caria más menos hoy nuestra admiración superíndice 3N, haga más menos mosle saber que estamos con u con diéresis copyright L en las buenas y en las malas. También copyright N podemos aprovechar este tiempo de espera para reflexionar sobre la presión superíndice 3N a la que N sometidas las celebridades, el precio que deben pagar por la fama y la importancia de cuidar nuestra propia salud mental y emocional. Al final del día, todos somos humanos, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y todos necesitamos apoyo, comprensión superíndice 3N y empatía. Aprendamos a ser compasivos con los demás y con nosotros mismos. Asu que amigos míos, la verdad sobre la visita de Can Yaman a la clínica sigue siendo un misterio, un enigma que esperamos resolver pronto. Pero independientemente de la razón superíndice 3N que la motive, estoy seguro de que nuestro querido Can superaru cualquier obstáculo que se le presente, que saldrá fortalecido de esta situación superíndice 3N y que seguirá brillando con su talento, su carisma y su energía arrolladora. Confiemos en su fortaleza y en su capacidad de resiliencia.
Y mientras tanto nosotros seguiremos a QU, apoyándolo incondicionalmente, admirando su trabajo y esperando ansiosamente sus superíndice 3 proyectos, que seguro nos sorprenderán y nos emocionarán. Es tu copyright. Atentos porque Kanyaman siempre tiene algo nuevo y emocionante que ofrecernos. En resumen, hemos explorado las dos teorías principales de True S de la aparición superíndice 3N de Kanyaman en la clínica, una posible crisis personal debido al True Copyright S, la presión superíndice 3N y el agotamiento, y la preparación superíndice 3N para un nuevo proyecto que requiere entrenamiento especializado, una transformación superíndice 3N fúsica o psicolu superíndice 3 jica. Aunque la verdad sigue siendo desconocida, es importante recordar la importancia de la salud mental, evitar difundir rumores infundados y mostrar nuestro apoyo incondicional a Kan. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes, conocer sus opiniones y sentir su apoyo. Son una comunidad maravillosa. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Kanyaman está pasando por una crisis personal, que necesita un respiro y un tiempo para recuperarse? ¿O que se trata de un nuevo proyecto ambicioso que lo exige al máximo? ¿O quizás tienen alguna otra teoría, alguna intuición superíndice 3N sobre lo que está sucediendo? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderles y conocer sus puntos de vista. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gusta superíndice 3 este vídeo, si les resulta superíndice 3 interesante o entretenido, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo mis reflexiones y a seguir creciendo como comunidad. Su apoyo es fundamental para mí. Hasta la superíndice 3 Sima y recuerden, mantengan la curiosidad, la mente abierta y el corazón superíndice 3N lleno de esperanza. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí.